Muy buenos días, estimados seguidores de estas nuestras acostumbradas microcápsulas. El día de hoy una microcápsula especial. El día de hoy, miércoles, dado el suceso terrible que se tuvo verificativo allá en Michoacán, donde un niño de 15 años eh, asesina a dos de sus maestras, aparentemente por el tema de que no lo dejaron entrar. Esta es una situación terrible que afecta a todo el gremio docente y que pues dispara las alarmas de algo que no se está gestando de la noche a la mañana, ni de un día, ni de un mes, ni de unos años para otro. Esto ya lleva décadas. La violencia nuestra de cada día, violencia que se genera desde el seno de los hogares, por más que se trate de eludir responsabilidades, la propia sociedad, el propio núcleo social ha generado a estos criminales, pequeños criminales, y donde pues ahora ya cualquiera tiene un arma de fuego. Imagínense un arma de fuego semiautomática en manos de este sujeto. ¿De dónde obtuvo el arma? ¿Cómo llegó a sus manos? Es lo primero que nos debiéramos de preguntar. Y que ahora pues ya cualquier persona estando en su automóvil en la calle ya está armada. Es el problema. Desde hace décadas los conflictos ya no se solucionan a golpes, sino ya se solucionan a balazos. Y además de que la autoridad debe investigar cómo llegó esa arma, si sus padres se dieron cuenta o no, o hay ausencia de padres. Seguramente es una familia totalmente disfuncional, porque ¿a dónde están? ¿A dónde están esos padres? Y en mi opinión muy personal, yo no soy psicólogo. Sí, pues he hecho unas lecturas sobre criminología y psicología, pero seguramente este niño fue un buleador pues era un buleador y se convirtió más peligroso por ser un buleador armado, ¿no? Porque cuántos buleadores tienen esas intenciones, pero no tienen armas y no llegan a balear ni a sus compañeros ni a sus maestros, ¿no? Entonces pone nuevamente en entredicho la seguridad que todo el gremio docente debiera de tener y que no se tiene. Y yo lo ejemplifico con el bullying que yo sufrí en la primaria y en la secundaria, y donde teníamos dos compañeros, nada más voy a mencionar su nombre, no sus apellidos. Uno era el Chuchito y el otro Romeo, en donde estos que eran nuestros compañeros en la primaria, pues eran los que molestaban y acosaban a los demás. Les daban golpes en la cabeza, los ahorcaban, les daban el sillazo, les daban de patadas, etcétera, incluyéndome a mí, obviamente. Esas conductas se pudieron haber detectado a tiempo, ¿no? Yo le digo porque en mis tiempos el buleador se detectaba, todo el mundo lo conocía. ¿Quién era ese buleador? Que no era otra cosa más que el reflejo de lo que pasaba en su casa, ¿no? Seguramente no había atención, lo tenían como un objeto, nadie lo atendía, nadie se preocupaba por su vida, por sus tareas, por nada, y todo lo reflejaban en la escuela, ¿no? Y les comentaba yo que estos dos compañeros, pues, eran los que agredían continuamente a los demás, y los directivos se hacían de la vista gorda, y también ciertos maestros, ¿no? Aunque yo, cuando fui niño, algún maestro sí tomó atención en ello, y se pudo detectar a estos dos buleadores que en aquella época pues maltrataban a sus demás compañeros. Y
desafortunadamente por lo único que reflejan pues sus propias acciones de sus padres, ¿no? O las omisiones de sus propios padres, ¿no? Entonces es un caso digno de la criminología, que no es nada nuevo, no nos debe de sorprender. La violencia está presente en nuestras calles. Estamos peor que Colombia en sus peores años, por más que se quiera tapar el sol con un dedo y que la autoridad maneje sus cifras alegres, porque esos antecedentes de violencia que veíamos muy lejanos allá en los estados fronterizos, ya lo tenemos aquí muy cerca, aquí en la ciudad de Puebla y en los estados que generalmente se consideraban muy tranquilos, pues ya la violencia se ha incrementado exponencialmente. Y pues qué no decir de Michoacán. Michoacán era un lugar turístico, Pátzcuaro, Morelia, lugares muy tranquilos para ir a visitar, y ahora son el foco de la violencia, ¿no? Entonces, esto que sucedió, donde lamentablemente 2 colegas docentes son masacradas por este sujeto, pues deberá de tomarse la atención por parte de las autoridades y de toda la sociedad, porque realmente no es un llamado para la autoridad, es un llamado para la sociedad, que estamos tolerando y estamos conviviendo con la violencia todos los días, a todas horas, y las escuelas pues no están libres de ello, ¿no? Y también se pone en la mesa el tema de la seguridad de los docentes, que ahora hemos visto casos en Canadá, en Estados Unidos, donde pues ya el alumno reta tú a tú. De hecho, pues acordémonos de la golpiza que le dio un alumno, creo que de universidad, a su maestro. Independientemente de lo que se haya generado, ya es la pérdida de respeto de la autoridad hacia el maestro, la agresión directa, la actitud retadora de los alumnos para con, pues es una pérdida de autoridad. Si se pierde la autoridad en las casas, pues obviamente que se perdió la autoridad en las escuelas y la autoridad en general, ¿no? Que es lo que está sucediendo en las últimas décadas aquí en México, ¿no? La pérdida total de autoridad. Entonces nos solidarizamos con las familiares y en el pésame de los familiares de estas 2 maestras, compañeras, colegas del gremio docente al que también tengo el gusto de pertenecer. Y desafortunadamente lo que podemos esperar es que no haya escarmiento, porque ahorita el sistema de justicia penal es un fracaso para la víctima. No hay escarmiento para los criminales, eso es más que evidente. Por eso está la espiral de la violencia a todo lo que da. Y lo van a tratar como niño, que si bien es cierto no es toda su responsabilidad de él, pero pues obviamente sabía que sus acciones pues no estaban justificadas. Eso de que no lo supiera, eso es falso, ¿no? Eso es biológica y psicológicamente no es posible, aunque legalmente pues las reformas a la ley de ahora ya no son menores, ahora ya son niños y adolescentes, llegó tardíamente a nuestro país. Seguramente no va a pisar la cárcel este niño, se le van a dar unas medidas de tutela psicológicas, etcétera. Yo creo que ahí habría que ver la responsabilidad directa de los padres y pues ahí va a quedar. Quién sabe si realmente se rehabilita este niño y no vaya a ser un criminal en potencia, pero sí se deben investigar a profundidad, es lo mínimo que se puede exigir. De dónde obtuvo el arma, dónde están sus padres. Nadie de la escuela se dio cuenta de su conducta precedente, o sea, de sus acciones, porque pues si yo puedo identificar a mis compañeros que son los buleadores, que ya tienen conductas extrañas, como mis 2 compañeros que acabo de mencionar en la primaria, buleadores, a mí me bulearon también, ¿cómo es que no se hayan podido dar cuenta para poder haber evitado este artero crimen, ¿no? Entonces, pues es un llamado a la autoridad, un llamado al gremio docente, todo el peso de la ley, pero no va a caer el peso de la ley en contra de este niño, lo van a tratar así. El sistema sigue siendo muy laxo, muy terrible para las víctimas, lamentablemente,
lo que pues ha marcado este sistema, todas las dificultades para la víctima, todas las facilidades para quien cometió el delito. Así lo podría yo resumir. Y pues las armas en manos de quién está, de dónde están pasando esas armas a los criminales que generan la violencia nuestra de cada día, y además cómo es que un arma, no sé realmente si haya sido, si realmente haya llevado esa arma a la escuela, pero bueno, ahí aparecen unos videos en la información, no sé, pero cualquiera que haya sido el arma, un cuchillo o un arma de fuego, pues ya es un peligro. Cómo es que llegó a manos de este niño, entre comillas, que no podemos comparar ni a los niños ni adolescentes de mi época con los de hoy, porque pues obviamente hay mucho más información, mucho más madurez, entre comillas, intelectual, ¿no? Entonces, yo lo que pediría es que cayera todo el peso de la ley en contra de sus padres o de quien tiene responsabilidad de este niño, que se haga justicia y que no se vuelva a repetir un caso similar en ninguna escuela, ni preparatoria, ni de universidad, porque en universidades ya ha habido casos violentos de agresiones dentro de las instalaciones y fuera de, lo cual pues también ya es una llamada de atención para las autoridades de esas escuelas y de esas universidades, ¿no? No es un caso aislado. Recuerden que es la violencia que ya nosotros como sociedad generamos desde hace, pues creo que 4 décadas, si no es que más. Y los criminólogos nos siguen debiendo explicaciones sobre el tema de los feminicidios, sobre el tema de estos niños agresores, y que bueno, creíamos lo que los tiroteos eran del vecino país del norte, que están ahí más trastornados, pero no, lo tenemos aquí en nuestras aulas. Y a mí me consta de que en las primarias y secundarias públicas de hace años, estamos hablando de hace 20 años, pues prácticamente eran unas cárceles, ¿no? Entonces, ¿cómo es que pues eso se debe de solucionar de raíz, pues para que realmente haya un ambiente sano en las escuelas, ¿no? Y que haya la seguridad para los docentes que imparten clases en esas instituciones, ¿no? Entonces, esta es nuestra cápsula especial porque pues es una afectación directa y una llamada de atención a todo el gremio docente. Es un caso que no se debe de olvidar, que debe de llegarse hasta las últimas consecuencias y que debe de haber la presión allá en el estado de Michoacán, porque si no haces escándalo, si no haces aspaviento, si no bloqueas carreteras o calles, pues no te hacen caso, ¿no? De ahí se puntualiza el fracaso del sistema de justicia para las víctimas, porque tengo que hacer aspavientos para que me hagan caso y no por los canales y los cauces legales. Pues bien, me da gusto saludarlos. Gracias a Francisco Gil, gracias, me da gusto saludarte, al maestro Oscar, a Andrea Miranda, a Jenny Muñoz, al maestro Víctor. Pues me gusta saludarles y quise hacer esta cápsula especial porque es un caso sumamente grave y enciende las alarmas de la autoridad y del gremio docente y de toda la sociedad, que en cierta manera somos corresponsables de todo esto que está sucediendo. Hasta la próxima.